Estoy empezando a perder el rastro de dónde acabo y aquí empieza. Repite eso, por favor. Estoy empezando a perder el rastro de dónde acabo y aquí empieza. El doctor Etzel Cardeña es un psicólogo clínico contratado por el Departamento de Defensa americano. Investiga los estados de consciencia alterados. Y Janet Crossley posee un talento especial para la autohipnosis. ¿Hay algo más que puedas decirme en este momento? A través de Janet, el doctor Cardeña espera conectar con las mentes de nuestros más lejanos ancestros y entrar así en su mundo primitivo. Es como volver a casa después de mucho tiempo fuera. Ape Man. Historia de la evolución humana. Durante más de 100 años hemos buscado las huellas de nuestros más antiguos ancestros para descubrir cómo surgió nuestra especie. ¿Fueron los moradores de las cavernas lejanas criaturas prehumanas del pasado o se parecían a nosotros? Oculta en esta caverna en Francia, los arqueólogos del siglo XIX hallaron una pequeña escultura de una cabeza humana. Conocida como la Venus de Brassempouy, ahora sabemos que tiene 25.000 años. Pero, ¿quiénes fueron las criaturas que la esculpieron? ¿Pertenecían a nuestra especie? ¿Cuándo aparecieron por primera vez en la Tierra seres como nosotros? Episodio 1. El hombre. Para poder entender nuestros más profundos orígenes, hoy los arqueólogos necesitan encontrar a los primeros seres humanos verdaderos. Un equipo de Burdeos ha venido a explorar una pequeña zona de la cueva en la que el techo estuvo una vez abierto al cielo. Buscando entre los sedimentos, los arqueólogos han encontrado un montón de restos. Primero, un fragmento de pedernal. Y después más. Otro pedernal, pero con un borde afilado como una cuchilla. Hay un diente de zorro. Y huesos de otros animales abandonados en el suelo de la cueva, justo a unos pocos metros del lugar donde fue hallada la Venus. En el laboratorio, los arqueólogos analizan la enorme colección de huesos de animales de la caverna. Esperan que estos huesos les digan algo sobre lo que pasó allí. V8 indéterminé.
Examinándolos minuciosamente, se observan unos diminutos cortes, vestigios de una descarnadura. Las herramientas de piedra se usaron en la cueva para descarnar a los animales. Estos huesos son basura doméstica. La caverna fue, quizás, el hogar de criaturas lo suficientemente inteligentes para hacer y utilizar herramientas hace 25.000 años. Los trozos de hueso o de piedra que los arqueólogos han encontrado no son importantes en sí mismos. Los arqueólogos buscan la relación entre estos objetos, buscan los patrones seguidos en ellos y luego le dan significado a estas cosas. Es examinando estos patrones, examinando estas relaciones, como podemos empezar a hacernos preguntas sobre la gente que los hizo, y no solo sobre ellos, sino sobre nosotros mismos en relación a esa gente. Y podemos empezar a pensar sobre si esas personas eran de alguna forma como nosotros. Al otro lado de las planicies inundadas del Garona, desde Bras-en-Puy, se encuentran las colinas de Quercy. Y aquí, nuestros ancestros dejaron otros restos que podrían ayudarnos a entender el tipo de criaturas que eran. Una vez más, en las cavernas se hallan rastros de su presencia física. La huella de un pie. Y algo más, marcas en la roca. Dibujos. Tienen la misma antigüedad que los huesos que descubrieron los arqueólogos. Parece como si los pintores hubieran dibujado los animales que veían a su alrededor. Curiosamente, los arqueólogos no han hallado nada que sugiera que alguien hubiera vivido allí alguna vez. A 200 metros de la entrada de la cueva hay algo más. Un par de caballos cubiertos por un halo de puntos rojos y negros y adornados con las huellas de la mano del pintor. Pero no hay más restos, nada más. Parece que vinieron, pintaron los caballos y se marcharon. A veces resulta muy frustrante observar estas imágenes. Es como una historia con ilustraciones. Pero no tenemos la historia que esas mentes primitivas pintaron con sus dibujos. Tenemos que descubrir otra forma de intentar saber cuál es esa historia. ¿Qué era lo que esos hombres primitivos intentaban retratar con esas imágenes que pintaron en las paredes de las cuevas? Si supiésemos cuál es el sentido de esas imágenes, podríamos entender por primera vez cómo funcionaban las mentes de nuestros antecesores y saber si eran como nosotros. Pero, hasta ahora, los arqueólogos han fracasado. El significado de las imágenes sigue siendo un misterio. Al otro lado del mundo,
Thomas Dawson y su colega David Louis Williams creen que están a punto de entender las pinturas de la caverna europea. Se basan en los descubrimientos de las colinas del Gran Escarpe sudafricano. Aquí también hay pinturas en la roca. Pinturas de antílopes cubren las paredes de piedra arenisca. La conexión entre estas pinturas y las de las cuevas francesas ha obsesionado a mucha gente durante años. Como en las cuevas francesas, aquí también hay dibujos de animales bellamente pintados. Están realizados unos encima de otros en superposiciones. A veces están como interactuando con la superficie de la roca. Más de la mitad de los dibujos son de antílopes eland. Pero los dibujos son tan complejos que solo calcándolos pueden los arqueólogos saber con precisión lo que hay allí. Un poco más arriba, en la ladera de la colina, se halla una extraordinaria pintura de un eland junto a varias figuras humanas. Aquí, el pintor ha capturado un instante del tiempo con extraordinaria precisión, el momento de la muerte del eland. Cuando un eland muere, se apoya en sus patas delanteras. Su peso empuja los miembros delanteros. Su cabeza se inclina y el cuello se dobla así, mientras su cabeza se balancea incontroladamente como si perdiera el control de sus músculos. Y aquí podemos ver al eland mirándonos directamente a los ojos con una mirada vacía. Las observaciones del artista son precisas. Aquí, las patas del eland se nos muestran cruzadas, moribundas. Pero ahora, el pintor recoge un momento bastante irreal. Una de las figuras sujeta la cola del animal. Su rostro es totalmente inhumano. Como el eland, sus piernas están cruzadas. Incluso tiene pezuñas, como el eland. Es casi como si las figuras humanas de la pintura estuvieran imitando al eland moribundo. Algunos exploradores pensaron que estas pinturas son obra de los grupos de nómadas cazadores que vivieron una vez en estas montañas, los bosquimanos. Como en las primitivas imágenes de las cuevas europeas, las pinturas parecen describir un complejo mundo de cuentos y mitología. Pero estas fueron realizadas hace tan solo unos cientos de años. Los arqueólogos creen que las historias que están detrás de estas pinturas podrían servir para entender el mundo de los habitantes de las cavernas de hace 25.000 años. Voy a ayudarte a entrar en un estado de incluso mayor profundidad hipnótica y voy a ayudarte a hacerlo contando lentamente del 1 al 30. El 0 representa estar totalmente despierta. Del 1 al 10 empezarás a sentirte ligeramente distinta de lo normal. La investigación del Dr. Cardeña sobre la mente humana cuenta con 28 voluntarios especialmente seleccionados que poseen un talento muy raro,
Como Janet Crossley, todos poseen el don de la autohipnosis. Y del 41 en adelante entrarás en un estado de hipnosis profunda. Podrás profundizar en esa hipnosis tanto como quieras. Así que lentamente, 1, 2... Pero este es un tipo de hipnosis nada habitual. Cardeña no le hará ninguna sugerencia a Janet. En lugar de eso, el objetivo es aislar su conciencia del mundo moderno que la rodea, dejando así su mente libre para profundizar en sí misma. 6. En estado de hipnosis uno es muchísimo más sugestionable. Así que si le sugieres algo a una persona que está en un estado de hipnosis profunda, es fácil que lo experimente. La cuestión es si minimizas las sugestiones o si las eliminas. ¿Hay algo que las personas fácilmente hipnotizables puedan experimentar cuando dicen que están en un estado de hipnosis? Pasados 20 minutos, Janet empieza a tener experiencias que nada tienen que ver con el mundo real. Se encuentra en un estado de conciencia alterada. Hay una luz blanca intermitente, pero está empezando a tener más colores y... El doctor Cardeña cree que quizás sea esto lo que está buscando. Sucesos mentales que son obra únicamente de la mente humana y no de las experiencias del mundo moderno. Estado. 40. Bien. Es como un túnel de colores. Me siento como si estuviera atravesando un túnel de colores. La mantis fue la que puso el zapato de Comunga en el agua. En un archivo en Ciudad del Cabo hay una colección de relatos bosquimanos. Luego, la mantis hizo un elan con el zapato de Comunga. En estos relatos está registrada la antigua lengua hablada por los bosquimanos. El elan comió la miel de la mantis, consiguiendo así crecer. Los relatos son bastante crípticos. Se refieren mucho a los elans como sucede con las pinturas, pero para Louis Williams el lenguaje de estas historias nos proporciona una pista. El idioma que hablaban los bosquimanos ha desaparecido. Nadie habla ya esa lengua, así que este es el único vestigio que queda de ella, pero es solo una lengua de toda la familia de lenguas bosquimanas. Hay otras lenguas, como el Kun y el Tui y el Ko, que todavía se hablan al norte, en el desierto de Kalahari. Hasta hace poco, el desierto de Kalahari estaba habitado solo por pequeños grupos de cazadores nómadas. Estos son los Yukoansi, pueblo que todavía habla una lengua bosquimana. Ya no viven cazando como antes, pero sus creencias son todavía tradicionales. Sabíamos que nunca habían hecho pinturas, pero por el trabajo de los antropólogos en Kalahari, sabíamos que llevaban un estilo de vida completamente tradicional. Los Yukoansi viven a cientos de kilómetros de los restos de Drakensberg, pero Dawson ha traído calcos de las pinturas para mostrárselos. He traído algunos dibujos de Drakensberg que fueron realizados por los bosquimanos hace muchos, muchos años, y voy a mostrárselos a Kunta. Estos son copias de los dibujos de Drakensberg. Esto es una figura humana.
Para los Yukoansi, el Elan posee un poder sagrado que personas como Kunta pueden compartir. ¿Y qué me dice de esta figura de aquí? Los Yukoansi danzan por la noche para convocar el poder del Elan. La danza del Elan dura varias horas. Mientras tiene lugar, algo extraño le sucede a Kunta. El ruido y el ritmo empiezan a aislarle de la realidad y le llevan a un estado de trance, a un estado de conciencia alterada. En su trance, los bailarines ven aparecer el espíritu del Elan en la oscuridad y creen que adquieren su poder. Los antropólogos llaman a este tipo de ritual chamánico. Kunta es un chamán. Lo que hemos visto aquí es un clásico ritual de trance chamánico y está relacionado con experiencias similares que tienen personas de todo el mundo. Esto es así porque el tipo de experiencias que los chamanes tienen en un estado de conciencia alterada son las mismas. La forma en que hablan de ellas es a menudo muy similar también. La gente habla de viajes subterráneos a través de túneles, de morir y volver de nuevo a la vida. Hablan de volar, en el sentido de falta de gravedad, como si flotaran por encima de todos los que le rodean. También utilizan ayudantes espirituales de origen animal para realizar estos viajes al mundo espiritual. Los colores, ¿qué forma? ¿Tienen alguna forma? No dejan de cambiar y mezclarse, como si fluyesen unos a través de otros y unos por encima de otros, a veces mezclándose y creando nuevos colores, y otras veces no. Siento como si fuera a flotar entre los colores muy pronto. Como Kunta, Janet Crossley está experimentando alucinaciones. ¿Has visto alguna silueta, forma, algo de ese tipo? ¿Cualquier otra sensación? Sí. ¿Puedes, por favor, contarme algo más sobre eso? Estaba intentando descubrir si era un pez o si era otra cosa, y creo que era otra cosa. Una vez su conciencia del mundo exterior desapareció, todos los voluntarios de Cardeña tuvieron visiones de semejante tipo. Iban a un lugar en el que podían ver un sinfín de imágenes inusuales, paisajes surrealistas, vastos mares de oscuridad, o simplemente veían colores, colores vivos, muy ricos, intensos, imágenes vívidas. Para Louis Williams y Dawson, las pinturas de Drakensberg representan precisamente este tipo de visiones. En su opinión, los dibujos muestran las alucinaciones de los chamanes en trance.
Las pinturas no son solo dibujos de la vida cotidiana, representan la experiencia del trance y las creencias asociadas al mismo. Muchas alucinaciones solo pueden haber sido sufridas por los curanderos en su viaje al mundo espiritual. Creo que las pinturas son la forma gráfica de dar a conocer a todos cómo son esas experiencias y de ayudar a hacer posible que todo el mundo en la comunidad crea en el mundo espiritual. Los arqueólogos sudafricanos empezaron a preguntarse si las pinturas de las cavernas francesas podían ser también una prueba de la creencia en el mundo espiritual hace 25.000 años. En Francia, la cueva de Pech-Merle ha empezado a revelar sus secretos. Un detallado estudio de los arqueólogos franceses ha permitido identificar la inusual técnica que los pintores de la cueva utilizaron para obtener su característico efecto pictórico. Los pintores se metían el pigmento en la boca y lo escupían en la pared, usando la mano como plantilla para realizar las líneas exteriores. Y luego rellenaban la figura de la misma forma, escupiendo el pigmento. Los arqueólogos franceses han descubierto algo extraño en las pinturas de Pech-Merle. Los animales son, a menudo, dibujados unos encima de otros sin referencia alguna a lo que había allí antes, como en las pinturas sudafricanas. Hay muchas similitudes entre las pinturas hechas en Francia y las encontradas en el sur de África. Observando esas similitudes, empiezas a pensar que debe haber algo similar, en primer lugar, en los procesos que llevaron a realizarlas. La sensación que tiene Dawson de que existe una conexión entre las pinturas cavernícolas de Francia y las de Sudáfrica se ve acentuada por la existencia de un extraño dibujo en Pech-Merle. Está oculto al final de un estrecho pasillo. Parece un ser humano con unas líneas pintadas que salen de su cuerpo, como si fueran lanzas o flechas. Deteriorado por el tiempo, el dibujo se conoce como el hombre herido. Para los arqueólogos siempre ha sido enigmático. Los dibujos de hombres, de seres humanos, son muy raros y normalmente están en lugares escondidos. ¿Qué significa? No lo sabemos. El significado de el hombre herido podría ser explicado por la danza en trance de los Yuko-Ansi. Esta danza provoca un intenso dolor en el estómago y los riñones.
El dolor de Kunta parece corresponderse con el dibujo del hombre herido. Los arqueólogos sospechan que el dibujo de la cueva francesa es también un chamán. Son más espectaculares. El estudio de Cardeña ha producido algunos resultados extraordinarios. En un determinado estadio del trance, todos sus voluntarios sufren la misma alucinación. Extrañas visiones de formas geométricas abstractas. Se mueven y fluyen unos dentro de otros. Y a veces se mezclan y otras veces no. Lo que descubrí a través de estos individuos, y por favor, tenga en cuenta que no tenían contacto unos con otros, ni siquiera estaban en la misma clase, ni se conocían unos a otros, fue que más o menos parecía haber un patrón general. Cuando la gente experimenta estados alterados de conciencia poco habituales, ven formas geométricas. Hay unas 4 o 5 constantes. Algunas tienen que ver con cuadrículas, con figuras geométricas parecidas a cuadrículas, espirales, embudos, túneles, figuras de ese tipo. ¿Está usted bien, señor Gowler? Sí, todo está bien. Bien. Ahora lo que le voy a pedir es que cierre los ojos y presione el botón cada vez que tenga una alucinación. ¿De acuerdo? Bien, entendido. Las cuadrículas son una de las formas más comunes de alucinación. Incluso aparecen en pacientes con enfermedades oculares. Edmund Gowler ve estas cuadrículas espontáneamente en zonas donde su visión es nula. Los médicos creen que esto sucede porque el cerebro está sediento de información de las zonas dañadas de la retina, tal y como sucede durante los trances al no haber información visual. Y después hay una serie de líneas rectas que se cruzan con otras líneas rectas, formando una especie de cuadrícula. Creemos que lo que sucede tiene algo que ver con la forma en que el cerebro está conectado. Tiene que ver con la arquitectura del cerebro visual. Y para desarrollar este tema, tenemos que observar el cerebro mientras trabaja. Tenemos que captar una alucinación con un escáner cerebral para ver qué partes del cerebro se iluminan durante esa alucinación. Estas alucinaciones pueden durar hasta unos 5 minutos. El escáner analiza una pequeña sección del cerebro del paciente cada segundo. Los científicos pueden ver así qué partes del cerebro están activas en cada momento determinado. Este es un paciente que está teniendo alucinaciones de formas cuadriculadas. Esto es cuando no hay alucinaciones. El paciente está en el escáner esperando a que suceda. Cuando se presenta una alucinación, presiona el botón y estas son las zonas del cerebro que se iluminan cuando está alucinando. Aquí podemos ver unos puntitos rojos. Aquí, la parte posterior del cerebro, el lóbulo implicado. Ahí es donde se ilumina cuando el paciente ve las cuadrículas. Este tipo de alucinaciones no son solo causadas por una enfermedad ocular, también las sufren personas con migraña, conmociones cerebrales y otras cosas. Son un producto universal de la estructura física del cerebro humano. Nadie había estudiado de forma sistemática la geometría de estas experiencias. Lo sorprendente fue que cuando los pacientes las dibujaron o las describieron con más detalle, descubrimos que se trataba de la misma experiencia. En las profundidades de las cuevas prehistóricas, los arqueólogos han encontrado algo más que pinturas de animales. Los cavernícolas dibujaron muchas figuras abstractas.
Algunas son hileras geométricas de puntos de colores. Y muchas otras, cuadrículas muy parecidas a las observadas en el escáner cerebral. Nadie había estudiado hasta el momento esas formas abstractas, pero ahora su significado es cada vez más claro. Exactamente los mismos puntos y cuadrículas que aparecen en las pinturas bosquimanas representando la experiencia del trance. Cuando conocimos la investigación sobre estados alterados de conciencia y la forma en que la gente veía ciertas alucinaciones, las comparamos a las imágenes de las rocas de Sudáfrica. Después empezamos a compararlas con las imágenes encontradas en las cuevas francesas, y una de las imágenes más chocantes que podemos encontrar es esta de aquí, donde encontramos puntos superpuestos al cuerpo de un eland. También tenemos una cuadrícula dibujada en el cuerpo del eland muy similar a este caballo que encontramos en Pech-Mer, en Francia, donde los puntos, literalmente, cubren el cuerpo yendo más allá del cuerpo de los caballos. Ahora, por primera vez, los científicos disponen de pruebas sólidas que sugieren que el trance y la alucinación son la clave de las imágenes de las cavernas. En muchas de las cuevas francesas, los arqueólogos han descubierto una extraña relación entre las imágenes y la propia roca. Lo fascinante es la forma en que utilizan la roca. A veces todo el cuerpo del animal está contenido en la forma de la roca. Es como si se hubiesen inspirado en la forma de la roca. Como si hubiesen pasado y hubiesen dicho, este es un mamut, esto es un caballo. Esto lo vemos en todas partes. Es algo muy común en las cavernas. La propia piedra parece haber tenido un significado especial para los pintores. Era algo más que una simple superficie sobre la que pintar. Tras examinar durante largo tiempo el arte rupestre del sur de África, pensamos que eran tan solo eso, imágenes pintadas sobre una roca. Pero después empezamos a darnos cuenta de que aprovechaban la forma natural de la roca para realzar, de alguna forma, el dibujo. Algunas imágenes salen de las grietas de la roca. En este caso no es tanto una grieta, sino más bien una línea dibujada en la roca. Luego hay una pierna humana con una rodilla y una pantorrilla y una pezuña al final saliendo de esa línea en la roca. Los arqueólogos sospechan que la superficie de la roca jugó el mismo papel en las cavernas francesas y que su significado era espiritual. Quizás el mundo espiritual se hallara más allá de la superficie de la roca, y estas pinturas eran una forma de conectar los mundos espiritual y real. Después de años de estudio del arte sudafricano, Dawson y Louis Williams creen que también en Pech-Mer la pared de la roca era sagrada. La propia superficie de la roca es importante y por eso encontramos huellas de manos precisamente sobre la roca. No solo querían pintar unas manos, sino que más que eso, y lo interesante es que tenemos manos pintadas aquí abajo, donde alguien tuvo que tumbarse en el suelo para hacerlas. Luego tenemos otras huellas aquí, una aquí y otra aquí.
Y lo importante es cómo fueron hechas estas manos. Porque cuando pusieron la mano aquí y escupieron la pintura por encima de ella, la mano quedó debajo de la pintura. De esta forma solo se veía una mancha de pintura y solo al quitar la mano se veía su silueta. Así que el ritual de poner la mano entre la roca y la pintura era una forma de entrar en contacto con el mundo espiritual. La roca, como si dijéramos, desaparece. La membrana también desaparece y así contactamos con el mundo espiritual. Para Louis Williams, las pinturas de Page Merle son una dramática evidencia del trance por el que los chamanes obtenían el poder a través de visiones de espíritus animales escondidos en la roca. Creo que buscaban a los animales tanto con los ojos como con las manos. La visión venía y entonces plasmaban esa visión en la roca. Pero la roca sugería la visión de alguna forma y ellos la buscaban en su interior. Así que hay una interacción constante entre la persona y la roca que es como una membrana entre este mundo y el espiritual. Hay como una interacción entre ambos reinos. Cinco, 4, 3, 2. Todavía no, pero estarás totalmente despierta. Y 1. Abre los ojos. Despierta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué puedes decirme ahora de tu experiencia? Solo una impresión general. Ha sido maravilloso. Una característica de la conciencia alterada es la euforia que muchas personas experimentan después. La gente habla del cielo y creo que es así como es. ¿Cómo de real ha sido esa experiencia? Ha sido real. Sí, y perfectamente real. ¿Crees que alguno de sus aspectos puede resultar útil para ti o para cualquier otra persona? Sé que a mí me resulta útil, pero no sé si a los demás también. Si otra gente pudiera ir allí, entonces seguro que sería bueno para ellos también. Para los Yukoansi, los trances tienen un objetivo práctico. Es su forma de sanar a los que están enfermos. Lo cierto es que hagan lo que hagan por su salud, hace que se sientan mejor. La necesidad de darle sentido a lo que el cerebro hace por nosotros es una cualidad universal. Es una de las características de la mente moderna. Y se experimenta en sociedades de todo el mundo. Dado que se trata de culturas diferentes y geográficamente distantes, lo que tenemos aquí no es una especie de difusión cultural, sino gente con talento para interiorizar en sus propias experiencias y capaz de regresar e informarnos sobre esos viajes, ya sea gente de Sudáfrica, de Francia o personas en un laboratorio de hipnosis en Estados Unidos o en cualquier otro sitio.
Creo que es algo muy importante porque nos dice que hay algo esencialmente humano en esas experiencias. Podemos ver que esa gente no pensaba tan solo en el mundo en el que vivían, sino también en mundos espirituales, en otras realidades, no solo en la realidad física de su existencia diaria, sino que, además, utilizaban formas gráficas para retratar esas distintas realidades. Hoy hacemos lo mismo a través del arte, lo hacemos a través de la arqueología, a través de todo tipo de manifestaciones para plasmar otras realidades. Quizás esas personas, los que hicieron los dibujos hace ya mucho tiempo, se parecían mucho a nosotros mismos. Cuando los arqueólogos descubrieron por primera vez la Venus de Brassempouy, creyeron enfrentarse a criaturas prehumanas. Estaban equivocados. Hoy sabemos que la gente de esta caverna tenía mentes idénticas a las nuestras hace ya 25.000 años. Sabemos que desde entonces somos auténticamente humanos. En el próximo episodio volveremos a los primeros estadios de la historia humana. En los bosques y las planicies de África descubriremos a los simios que iniciaron nuestro viaje al mundo moderno, no hace 25.000 años, sino 5 millones de años.